En esta octava parte del curso vamos a ver cómo creamos un perfil académico en ORCID y por qué crearlo. Ahí tenéis donde podéis descargar también esta presentación. En esa dirección que veis en URL lo ponéis directamente y ya descargaríais la presentación. También lo tenéis en el curso. En el mundo de la ciencia y en el nuevo ecosistema de información hay dos aspectos clave: una ciencia más abierta y también una ciencia más interconectada. Y la interconexión entre los elementos de la ciencia tiene dos elementos que son los identificadores de documentos, que son los números DOIs, y los identificadores de personas, que es ORCID. Estos dos identificadores permiten que haya conexiones y que podamos recopilar todas las interacciones que se produzcan entre nuestra investigación con otros investigadores. Podemos sacar, por ejemplo, los datos almétricos. Almetric.com, por ejemplo, que es el icono este de colores que estáis viendo ahí con una puntuación en medio, es capaz de recoger la información sobre cómo se ha comportado nuestra investigación en los medios sociales. Si, por ejemplo, vemos que nos da información de que nuestra investigación, que vemos ahí, ha sido blogueada 11 veces, ha sido tuiteada 7.000 veces, en Facebook se ha comentado 5 veces, se ha referenciado 2 veces en las páginas de la Wikipedia o ha tenido 114 lectores en Mendeley. ¿Cómo recoge Almetric.com, que es una empresa escolástica, es una plataforma de impacto social de la investigación o Almetría, esta información? Pues la recoge a través de dos elementos: a través del DOI, que identifica un documento digital de forma unívoca, y a través también de nuestro identificador personal de ORCID. Esos son los dos elementos que interactúan para que las plataformas que recogen las interacciones de nuestra investigación en Internet puedan recopilarla, puedan contarla. Los identificadores persistentes son una especie de código que siempre va a hacer que ese documento, por ejemplo, esté siempre en un sitio independientemente de que cambie de propietario o de que la revista haya sido, por ejemplo, absorbida por otra. Los repositorios, por ejemplo, también tienen un identificador persistente, que es el handle, como vemos ahí, y ahí vemos también en la parte inferior de abajo un número DOI, y facilitan la conexión entre sistemas y la identificación permanente de los documentos digitales. ¿Por qué? Porque tradicionalmente, ¿qué nos encontrábamos? Que generalmente nos encontramos que muchos documentos de los que aparecen en Internet, cuando vamos a entrar a esa dirección que tenemos, nos sale un 404, que quiere decir que ese documento se ha movido de sitio, ha cambiado de servidor, ha cambiado de propietario y que ese documento ya no está ahí. Esto es lo que intentan evitar los identificadores persistentes, que ese 14 o 15% de documentos que al año cambian su dirección aunque estén en otra dirección, estén localizables. Y esto lo hace a través de estos identificadores persistentes. Ahí tenéis el caso de lo que significa un DOI. Tiene una URI, que es un registro permanente, y un registro de DOI, que vemos ahí. Además, el nombre de un autor suele aparecer de múltiples formas en función de cómo te haya indexado determinada base de datos, sobre todo cuando somos latinos o utilizamos dos nombres, no como un nombre en inglés, que siempre la última parte va a ser el apellido. Aquí, como veis, es mi identificador de ISNI, que también es un identificador de autores, y aparezco como 1, 2, 3, 4 formas diferentes. Aparezco Alonso, y luego de nombre Alonso Arévalo, apellidos, aparezco ahí como Alonso Arévalo y de nombre Julio, que sería más o menos el correcto. Aparezco solo con un nombre, como Alonso Julio, o como Julio Alonso, como si Alonso fuera un nombre cuando se trata de un apellido, como vemos ahí. Para empezar, es importante para cualquier autor,
que pueda también ser recuperado adecuadamente cómo se firma. La falta de normalización de nombres de investigadores en las bases de datos disminuye la visibilidad, tanto a nivel nacional como internacional, y dificulta la recuperación de las publicaciones y de las obras citadas. Por lo tanto, es importante que tengamos una firma unívoca y una firma uniforme. Lo que se recomienda normalmente es que cuando tengamos dos apellidos, los unamos por un guión. Y si tenemos también dos nombres, los unimos por un guión. Si nos llamamos María Pilar, el María lo ponemos completo y el Pilar también, no M. Pilar o a la viceversa. Por lo tanto, siempre que tengamos dos nombres, con guión. Siempre que tengamos dos apellidos, con guión. Aquí vemos el caso de uno de los autores más citados de la Universidad de Salamanca, dos, San Miguel y Orfao. Y vemos que estos autores, cuando los vamos a recuperar, tienen como 4 o 5 formas diferentes de citación. Y ahí lo veis en rojo, como podemos ver, o San Miguel aquí, como aparece JFS Miguel o como aparece San Miguel JF. Entonces es importante que pongamos esos dos guiones, que firmemos siempre de forma unívoca, porque eso va a ayudar a recuperar mejor nuestra información de una manera más íntegra. Todos los esfuerzos de identificación de investigadores que se han llevado a cabo, como por ejemplo proyectos BIAZ, el proyecto ISNI, RESEAR IDE, el Library of Congress o la Biblioteca Nacional de Francia o AutorIDE, se han cristalizado en un proyecto que se llama ORCID. ORCID es utilizado pues, por autores, por editores, por agencias de financiación, por universidades, por asociaciones profesionales y por otros identificadores que intentan conectar autores y, como hemos dicho, documentos. Por ejemplo, el número DOI, ISBN, CSIS-IDE, cualquiera de ellos, de manera que esto facilite la recuperación y también podamos recoger, como hacen las plataformas almétricas y como hemos visto antes, las conexiones que existen entre un autor y su obra. ORCID es un hub, que es un conector entre todos estos elementos. El número ORCID es aceptado por todas organizaciones y editores científicos, los más importantes como Nature, Elsevier, Thomson Reuters, Crossref, Springer, Wiley, y es una norma ISO, es la norma ISO 27729 de 2012, que consta de un identificador que son 16 dígitos, que también es una URL. Es un código unívoco sincronizado que utilizan todos los portales académicos y que ya casi todas las revistas, cuando queremos publicar con ellas, sobre todo las revistas de nivel internacional, nos solicitan tener un número ORCID. Por lo tanto, cualquier investigador que se precie, que quiere progresar en su trabajo, tiene que tener un perfil en ORCID. Y eso es lo que vamos a ver en esta presentación. Hacer un perfil en ORCID es igual de sencillo que antes que hemos visto cómo hacer un perfil en Google. Hoy por hoy, como vemos ahí, tiene más de 7 millones de investigadores que ya tienen su registro académico en ORCID. Registrarse es muy fácil, es ir al botón registro, es añadir nuestra información y es utilizar el ORCID para cuando nos lo pide una revista o para ponerlo en nuestro blog, en nuestro perfil. Por lo tanto, es un uso, como veis, muy sencillo, muy fácil y muy práctico y muy efectivo. ¿El registro cómo lo hacemos? Pues en principio podemos poner que queremos ver ORCID en español, buscamos ORCID directamente, ponemos en la pestaña donde veis aquí hacia la derecha pone español, ahí, y ya nos aparece en español, nos facilita también eso. Ahí directamente pone iniciar sesión o registrarse, picamos ahí. Si no queremos iniciar sesión, porque ya la tenemos iniciada, pues damos que nos queremos registrar. Nos pide una serie de datos personales, que son los que vemos aquí, el nombre, el correo, la afiliación. Vamos rellenando nuestros datos en un formulario y a continuación es importante también que el perfil lo hagamos público. Si tenemos un perfil ahí también es para que la gente nos vea, para que la gente vea cuál es nuestra labor, cuál es nuestro trabajo. Si cuando hemos introducido
puede haber unas coincidencias en cuanto a nombres. ¿Por qué? Porque también ORCID tiene una posibilidad de registro institucional. Y si nuestra institución ya ha metido nuestros datos, ya tenemos ahí nuestro número de registro. Entonces tenemos que concretar si estos registros que vemos aquí son los nuestros o no son los nuestros. Y luego ya a continuación meter otros datos personales. ¿Qué empleo hemos tenido? ¿Qué cualificaciones? La identidad de nuestra dirección también. Y todos esos datos que vemos ahí, si hemos tenido proyectos de financiación y demás. Entonces vamos rellenando cada uno de esos datos, ¿veis? Que permite este desplegable introducir un formulario también con nuestros datos. Por ejemplo, datos personales, agregar empleo. ¿Dónde has trabajado? ¿Dónde estás trabajando? Pones Universidad de Salamanca, Biblioteca, España, el título que tengas, etc. ¿Veis ahí? Los datos personales, la fecha de nacimiento, la fecha de inicio, el trabajo y la URL. También podemos meter otros nombres con los que hemos sido identificados para que nos los asimile a un solo perfil. Como veis ahí. Ahí ya aparecería, como veis en la parte derecha, nuestro número ORCID. Y luego también editaríamos o pondríamos las palabras clave. ¿A qué nos dedicamos? Bibliotecas universitarias, acceso abierto, ciencia abierta. Si lo ponemos en inglés, también facilita que nos recuperen más. Como vemos aquí, ya tenemos configurado nuestro perfil. Hemos metido un resumen de nuestra bibliografía, dónde nos hemos formado, qué carreras hemos hecho, qué empleo hemos tenido y ahí en la parte inferior las obras. Aquí nos aparecería ya nuestro número ORCID y si también nos han firmado de diferentes maneras, también lo tenemos aquí, también conocido como veis en la columna de la izquierda, las palabras clave que hemos metido sobre lo que somos especialistas, nuestros sitios web y ahí como vemos también nos aparece otros identificadores que son compatibles también con ORCID. Nos aparece, por ejemplo, Researide, Academia Edu o los que correspondan. Luego, la parte un poquito más compleja es importar las obras, pero tampoco es tan compleja. Simplemente vamos aquí en agregar obras y podemos buscar y enlazar las obras. Tenemos ahí un formulario de búsqueda donde podemos buscarlas. Luego tenemos la opción de buscar y enlazar y aparece importar trabajos. Cuando desplegamos esto, le damos a buscar y enlazar y nos aparecen distintas bases de datos en las que podemos ver y buscar nuestra información. Si sabemos que tenemos artículos en estas bases de datos, que puede ser Ailtree, son un montón de ellas, son al menos 30 o 40 bases de datos, iríamos a ellas, por ejemplo, importar obras, ahí lo tendríamos, y simplemente dar un clic en esta parte inferior de abajo para añadir la obra. ¿Veis? Entramos en Redalid, por ejemplo, y en Redalid damos que autorizamos ver nuestro perfil y ¿qué nos va a aparecer después? Nos va a aparecer nuestras obras en Redalid y si esa obra no está incorporada, simplemente damos aquí y enviar a ORCID. Ya tendríamos nuestra obra incorporada a ORCID. Como veis, es muy sencillo. Lo mismo haría si entramos a Crossref. Entramos a Crossref y si las obras no están incorporadas, directamente clicamos en añadir a ORCID. Si esa obra es nuestra, Social Reading, que es un libro, daría aquí y quedaría añadido a mi perfil. Luego también podemos meter la obra por número DOI. Conocemos el DOI de la obra, simplemente nos dice añadir por DOI, también en agregar obras ponemos el DOI y entramos la obra. Otra forma de hacerlo es importarlo en BigText. Iríamos a una base de datos como, por ejemplo, Dialnet, que veis ahí. Iría a mi perfil del Dialnet y ahí aparecen todas mis obras. Y con cualquier gestor de referencia, lo que haríamos es recoger esas obras
y enviárnoslas a nuestro gestor de referencia en formato RIS. Ahí las llevamos al gestor de referencias y luego desde el gestor de referencias las podemos exportar en formato BitTeX. Llegamos allí, vamos a agregar obras con BitTeX, como pone aquí, enlace a BitTeX, y simplemente subir ese archivo. Y como veis ahí, nos ha incorporado ya todas las obras en BitTeX. Luego podemos meter también las obras manualmente. Hacer el perfil público para nuestra visibilidad también. Y luego ya utilizar ORCID. Utilizarlos por nuestro perfil de Google Académico. Ahí tendríamos el código QR. Y vemos que también ORCID nos aparece ya en las bases de datos como en Scopus, con nuestro identificador. Y es así de simple y así de sencillo.